¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto estar una vez más a través de este canal, a través de este medio de comunicación para exponer de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener una clase muy hermosa que habla de la gracia sobreabundante de Dios, la gracia. Vamos a empezar a darle primeramente gracias a Dios por este tiempo que nos permite de estar exponiendo su palabra y de que yo sé que va a haber mucha gente que va a ser impactada por la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Pedimos que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, Señor, para cada corazón que esté dispuesto o dispuesta, Señor, a recibir de tu bendita instrucción que viene en las Sagradas Escrituras, Padre. Todo esto tú lo dejaste con un propósito para que fuéramos limpios, para que recibiéramos libertad en tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes propósitos maravillosos en nuestras vidas y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, tu Hijo perfecto. Y pido en el nombre de nuestro amado Padre que tengamos esa visión, que se revele a nuestras vidas tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por los méritos hermosos que tú tuviste para ir a esa cruz del Calvario y con tu sangre limpiarnos de todo pecado, de toda cosa que nos está estorbando en nuestra alma y que nos hace aceptables delante del Padre. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia es un regalo precisamente de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, igual que la fe, bueno, solo mediante ella seremos salvos, por la gracia. Vamos a estar nosotros en una serie precisamente que estaremos hablando de esto tan maravilloso que es la gracia. Es algo que únicamente le caracteriza a Dios. El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras era el hebreo gen o en, H-E-N, mientras que ya en el Nuevo Testamento era el griego charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad en especial. Si esto se ha ganado de manera inmerecida. ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? Bueno, la gracia de Dios según las Sagradas Escrituras se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. Primera de Pedro 5:10 que dice, esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Romanos 3:24 al 26, Efesios 2, versículos 8 y 9. Otra forma de que nosotros podemos describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. El primer ejemplo de gracia en el Antiguo Testamento lo tenemos en el huerto del Edén. Al momento de pecar Adán y Eva, bueno, pues Dios sacrificó un animal para crearles con la piel del animal vestiduras. Esto es algo simbólico. Vestiduras que taparan la desnudez de la primera pareja que habitó en este mundo. Y ahora nosotros tenemos ese grande privilegio, ¿verdad? Porque el Hijo amado, el Hijo perfecto de Dios fue a la cruz y mediante su sacrificio nosotros también ya estamos revestidos de su justicia, de todo lo que solamente le caracteriza a Jesucristo. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Nosotros no merecemos, ni usted ni yo, para que no nos sintamos muy ufanos de que, yo soy lo último, la última coca en el desierto. No es cierto. Todo lo tenemos por gracia, y estamos en un tiempo muy, muy importante para toda la humanidad. Y si no aprovechamos este tiempo de la gracia inmerecida de parte de Dios, pues yo creo que nuestras vidas ya no van a tener ningún sentido si nosotros no atendemos ese llamado de Dios, ¿verdad? Entonces dijimos que el primer ejemplo de gracia, allí lo vemos en la primera pareja que pecó en el huerto del Edén, Adán y Eva. Bueno, esto lo dice Génesis 3, versículo 21. Siendo esto la sombra, le repito, de lo que sería el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que el único
que nos perdona nuestros pecados y que nos limpia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros errores, de todo lo que usted y yo hacemos, es sin duda la sangre perfecta, la sangre santa, maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo que se derramó en esa cruz del Calvario. Puede ir usted a la palabra de Dios, allí en Juan capítulo 1, versículos 14 al 17. Nosotros como creyentes experimentamos la multiforme gracia de Dios, o sea, no tenemos nosotros, ¿cómo le quiero decir? La multiforme gracia de Dios que dice en Efesios 2, versículos 8 y 9. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de pensar cómo es la gracia de Dios o cómo va a actuar con nosotros. No podemos tener esa capacidad. Sin embargo, Dios a usted y a mí nos da la oportunidad de que sigamos vivos, de que nos arrepintamos de todos nuestros pecados cada día, pero por gracia única y exclusivamente. Y estamos en este tiempo muy importante, muy difícil para los antiguos. En el Antiguo Testamento, si nos vamos a la Biblia, era mucho más complicado el poder acercarse a ese Dios que todo el mundo le tenía miedo. Lo podemos ver, ¿verdad? Cuando le decía al pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, que le dijo a Moisés, el patriarca, le dijo, no, mejor tú sube allá a la montaña para que hables con Dios. Acá te esperamos abajo. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente bien que nadie podía tener ese privilegio, nadie, y hasta la fecha nadie tenemos ese privilegio de poder estar hablando con el Creador del mundo, con el Creador del universo. Solo esto es ahora por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre y cuando lo tengamos. O sea, por eso es importante que en nuestro corazón y en nuestra mente quede bien claro. Nosotros, nadie, ninguna persona sobre la faz de la tierra puede ir al Padre si no es nada más que por Jesucristo. Así que olvídese usted de religiones, de ídolos, de todo lo que usted se le venga a la mente que pudiera ayudarle, entre comillas, a acercarse al Padre. No hay absolutamente nada. Usted puede creer y pensar lo que quiera. Dios nos dio esa gran ventaja de tener un libre albedrío. Usted puede escoger lo que quiera, pero no quiere decir que sea lo correcto. Me explico. O sea, es importante que tengamos en cuenta esto. Usted puede argumentar, puede decir, es que yo creo, yo tengo, a mí me inculcaron, etcétera, etcétera. Usted puede creer lo que quiera y puede seguir lo que quiera. El único camino hacia el Padre, por gracia, es Jesucristo. Nada más. Así que, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con esto. Bueno, dijimos, la salvación la tenemos por gracia. Efesios, otra vez le repito, capítulo 2, versículos 8 y 9. La santificación, que es un proceso que todo creyente tiene que estar experimentando, o sea, no es nada más decir, ya acepté a Jesús, ahora sí, ya soy salva, ya estoy de aquel lado, como luego dicen, ya acepté al Señor Jesucristo y hasta aquí ya todo está bien. Ya perdono mis pecados, te recibo Jesús como mi único y suficiente Salvador, ya perdonaste mis pecados y tan. No. No, no y no. Es un caminar, la santificación es un proceso y mucha gente ha malinterpretado el término santificación o santo. Al momento que usted y yo recibimos a Jesús y decidimos seguirlo a Él, nos apartamos. Santo quiere decir apartado, que usted se está apartando de todo lo malo. Y si no se aparta, ya estando en Cristo, créalo por amor a Dios, que Jesús se va a encargar de sacarlo de aquel lugar donde usted todavía sigue incursionando y siendo una hija o un hijo de Dios. La palabra de Dios es bien clarita. Dice que Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo lo corrige. Entonces así debemos tener esta mentalidad. Si usted y yo, siendo imperfectos, corregimos a nuestros hijos cuando hacen cosas que no son correctas, imagínese usted al Dios perfecto y santo que creó el mundo, pues así que tenemos que entender. Por eso la santificación es un proceso, pero es un proceso que usted tiene que anhelar en su caminar. Si no, pues va a ser nada más, como dijo Jesús a los fariseos, un sepulcro blanqueado.
¿Por qué un sepulcro blanqueado? Porque pues por fuera, no, pues tú eres cristiana, eres creyente, eres seguidora de Jesús, lees muy bonito la Biblia, explicas muy bien y y cantas muy bonitas alabanzas y hablas muy bien, pero por dentro todavía tenemos huesos de inmundicia, como les dijo Jesús a los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tú y yo todavía seguimos albergando en nuestros corazones, seguimos albergando rencores, odios, satisfacciones por el pecado del pasado. Eso es bien tremendo, ¿eh? Y a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre siembra, todo eso lo recoge, tarde que temprano. Y dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Así que tenemos que entenderlo. Y no hay nada oculto que no sea manifestado delante de la presencia de ese Dios que es luz y que representa pureza, verdad, santidad. Todo eso tenemos que considerarlo nosotros para que entendamos que no estamos recibiendo cualquier cosa. Es el Dios del universo al que nosotros no podemos engañar por más que nos quisiéramos nosotros ocultar de hacer ciertas cosas, siempre estas van a salir tarde o temprano a la luz. ¿Cómo podemos nosotros obtener la gracia? Bueno, la gracia, hay muchos creyentes nuevos y no creyentes que se han hecho esta pregunta. ¿Cómo puedo obtener la gracia de Dios? Bueno, déjeme decirle que pues no hay nada, no hay esfuerzo humano, no hay nada para que usted pueda ganarse el favor de Dios. No existe nada, ¿verdad? Las mismas escrituras dicen en Isaías 64:6 que nuestras mejores obras, lo mejor que nosotros podemos hacer, vienen a ser como trapos de inmundicia, así como lo escucha, como trapos de inmundicia delante de un Dios que es santo. ¿Cuáles son los trapos de inmundicia? Los trapos de inmundicia de aquel tiempo eran esos trapos con los que se vendaban los leprosos porque se les iban cayendo partes, la nariz, pedazos de mejilla, las orejas, todo iban perdiendo cuando se enfermaban de ese terrible mal llamado lepra. Entonces ellos arrancaban jirones de tela y se las enredaban para que no se vieran expuestos los dientes o los huesos, porque acuérdense que la lepra es una enfermedad que no te puedes hacer lo que te hagas y ya no hay dolor, ya no hay sensibilidad. Entonces esos eran los trapos de inmundicia, los trapos que guardaban los pedazos de carne putrefacta que caían del leproso. Y así considera Dios nuestras mejores obras. O sea, tú puedes decir, es que yo soy muy buena gente, yo le he hecho muchos favores a las personas y que esto y que el otro. Esto va a llegar hasta los mismos cielos. Déjame explicarte que no. Porque si tú todo lo que hagas lo haces para una satisfacción personal o para quedar bien con alguien, permíteme decirte que a Dios no le agrada eso. Si tú, como dice la Biblia, haces algo, que no se dé cuenta tu mano derecha lo que tu izquierda hace y viceversa también. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Acuérdate que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre la gracia y la ley? Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, porque Jesús ya vino a pagar, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los tiempos de la ley, durante los tiempos de la ley, al pueblo de Israel, fíjese, le era así obligado a guardar la ley. ¿Por qué? Que Dios mandó a través de Moisés la ley y ellos tenían que guardar todo lo que Dios ya había dicho en sus mandamientos y todos esos preceptos. Usted puede leer toda la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Ellos tenían que guardar. ¿Quiere decir que ahorita porque estamos en el tiempo de la gracia no debemos de guardarlos? Claro que sí, con mayor razón, con mayor razón. En aquel tiempo ellos ya sabían que no había ni vuelta de hoja, cometían un pecado y pues ahí estaba, ¿verdad?, la mano de Dios manifestándose a través
de cosas tremendas como aquella rebelión en el desierto, ¿verdad? Donde dice la palabra que se abrió la tierra y fueron tragados, devorados aquellos que se rebelaron contra Moisés. Entonces, las cosas eran muy difíciles, no había saque, no había oportunidad. Ahora estamos en un tiempo verdaderamente importante. Gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La gente en aquel tiempo en el Antiguo Testamento pecaba y tenía que ir a ofrecer sacrificios, llevar un cordero que puro, sin mancha, para sacrificarlo y limpiarse de sus pecados. Y después todo este tipo de ritos llegaron a caer pues ya en una rutina. Pues voy a pecar. Llevó un borrego y lo mata el sacerdote y queda otra vez limpio y vamos, ¿en qué nos quedamos, verdad? Otra vez a pecar. Ahora, cuando ya Jesús viene, que nace, que dice el profeta Isaías también en el capítulo 9, dice que un niño nos es nacido y un niño nos es dado, y sobre el cual su nombre sería llamado, me encanta esto, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es cierto, Jesús viene a representar el amor, la gracia, el perdón para usted y para mí, que no merecíamos nada de parte de Dios. Sin embargo, cuando Jesús nace la esperanza para el mundo, porque antes era, en el Antiguo Testamento era imposible prácticamente tener un acercamiento con Dios, con un Dios que es santo, que es perfecto. Los sacerdotes se exponían al momento de entrar al lugar santísimo. Si durante ese año ellos no se habían limpiado de todos sus pecados, de todos esos pensamientos viles, de todos esos sentimientos, ellos al momento de hacer contacto con ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ellos caían muertos, fulminados no porque Dios los matara, sino porque tenemos que entender que Dios es santidad, es perfección, es omnipotencia, omnipresencia. Dios es el único que reúne todos esos atributos. Y nosotros como seres humanos, no hombre, ni por accidente siquiera podemos estar frente a un Dios que es todopoderoso y que es santo y que es perfecto. ¿Cómo nos ve Dios entonces? Ahora cuando ya Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, o sea, en este tiempo de la gracia, ¿cómo nos ve Dios? Fíjese bien lo que le voy a decir. Dios a usted y a mí nos ve a través de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Si no, usted y yo simple y sencillamente estaríamos como figuras invisibles para ese Dios que es santo, porque su misma santidad y su misma perfección no le permite vernos a nosotros con tanto pecado, con tanta cosa tan tremenda que traemos en el pensamiento, en el corazón. Él nos ve únicamente a través de la sangre de Jesús. Por los méritos de Jesús nos hicimos visibles a ese Dios perfecto. Vaya entendiéndolo, por favor. Ni usted ni yo tenemos, de verdad, lamento en informarle que ni usted ni yo tenemos ningún atributo, No tenemos nada, de verdad, nada, por lo cual Dios pueda vernos o pueda complacerse en nosotros, para nada. Única y exclusivamente cuando nosotros hemos decidido creer en Jesús, hacerlo nuestro Señor y Salvador y empezar a caminar con ese Rey lindo y precioso llamado Jesucristo, con Él. Y si tú y yo hemos cometido pecados, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. Eso se llama gracia. Porque Jesús vino a decir perdonar 70 veces 7, que es un número simbólico. Cada vez que tú y yo pecamos, ahí está la gracia de Dios a través de Jesús, su Hijo, ¿verdad? Puedes leer, vea que Él es la única propiciación por nuestros pecados. Juan 1:17, Juan 3:16 y Juan 1:12.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Entonces, espero que con esta explicación más o menos vayamos entendiendo lo que es la gracia abundante de Dios. Te voy a contar una historia. Fíjate cómo es la cosa. Una pareja que estaba próxima a casarse recibió pues un regalo muy hermoso, ¿verdad? Un viaje en un crucero como regalo de bodas. Los muchachos se prepararon para disfrutar de una semana inolvidable ya en su luna de miel. Todo parecía perfecto, ¿verdad? El único detalle era que no llevaban suficiente dinero, ¿verdad? Porque pues ahí en esos barcos de lujo, tú los puedes ver ahora a través del internet, pues es de pisos, son unos barcos impresionantes que parecen ciudades flotantes. Y bueno, pues hay diferentes restaurantes. Y pues esta pareja decía, bueno, pues tenemos el viaje, qué bien, qué suave, ¿no? Pero no tenemos el suficiente dinero para andarnos metiendo en todos los restaurantes y disfrutar de las delicias de la cocina que se ofrecían en cada lugar. Bueno, ellos intentaron disfrutar su luna de miel, aunque hubo momentos en que ellos deseaban, ¿verdad?, entrar a esos lugares donde servían los más ricos y variados platillos. Y bueno, cuando ya regresaron de su viaje, la persona que les regaló ese viaje les dijo, ¿disfrutaron su crucero? Y ellos, pues sí, muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, fue una experiencia muy agradable, muy bonita, etcétera. Pero el amigo insistía, preguntando con más así énfasis. Les decía, bueno, me imagino que disfrutaron de todo durante su viaje, ¿verdad? Y estos pues se quedaban así como que medio calladitos, como que así muy pensativos. Y el amigo como que algo decía, aquí no anda algo muy bien, no los veo demasiado entusiasmados, sino que, bueno, pues los muchachos esta parejita deciden platicarle al amigo, ¿verdad? Dijeron, bueno, nosotros sí disfrutamos mucho del viaje, nos pareció muy bonito, muy interesante, etcétera, pero como no llevamos el suficiente dinero para disfrutar de todas las delicias culinarias y de todo lo que ofrecían, pues nos conformábamos con lo que nosotros podíamos comprar. En eso, cuando ellos hacen esa confesión, el semblante del amigo, bueno, cambió drásticamente al escuchar esto y con profunda tristeza les dijo, queridos amigos, todos sus gastos estaban cubiertos. Ustedes tenían derecho a disfrutar de todos los restaurantes del crucero de manera ilimitada. Los recién casados tenían ese libre acceso para disfrutar sin límites de todo lo bueno y extravagante de este gran regalo que habían recibido. Pero ¿qué cree? Ellos no lo sabían y ni siquiera preguntaron. Y ellos fueron limitados y se conformaron con lo poco que sus esfuerzos podían cubrir. Esta historia sin duda es semejante a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando vivimos bajo el yugo de la ley. Quizás hay cristianos que ahorita me están viendo a través de este medio de comunicación que se sienten limitados sin poder disfrutar de la plenitud de Dios. Quizá nos hemos preguntado, ¿verdad?, que si estamos haciendo lo suficiente para merecer su gozo y la llenura de su presencia. Aun cuando hemos tratado de buscar más de Dios, hay nubes con pensamientos que nos condenan y que esos pensamientos están en nuestra cabeza y nos roban el gozar de la libertad que Jesucristo ya pagó y que compró por nosotros en esa cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios dice que había un acta contraria a nosotros diciendo, Norma se merece la muerte por todos sus pecados, todas estas aberraciones que ella ha cometido. Pago del pecado es muerte, Norma merece la muerte. Sin embargo, Jesús en la cruz, esa acta que era contra ti, contra mí,
la dejó clavada y nos vino a dar eso que se llama tan precioso y tan anhelado, que es libertad. ¿Cómo podemos nosotros disfrutar entonces del ser libres del yugo de la ley? Hay gente que nos condena, hay gente que nos señala, pero Cristo ya pagó por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser libres del yugo de la ley para gozar del inmenso regalo de esta hermosa virtud que solamente Dios tiene, que es la gracia? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5, versículos del 1 al 2, que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios a través del Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido nuestra introducción por fe a su gracia, en la cual nosotros estamos parados. Cristo es nuestro fiel amigo. Él pagó el precio que nos da libre acceso a la gracia de Dios. Podemos echar mano de la gracia de Dios a través del acceso que Cristo ya ganó por nosotros. Jesús. ¿Qué te puedo decir, mi hermana, mi hermano? No solo nos rescató de la ira de Dios, de la ira venidera, porque esto no es nada, lo que nos está pasando, los problemas, las vicisitudes que pasamos en esta vida no es nada comparable a lo que vendrá. No. Él no solo perdona nuestros pecados de ahora, los pasados, no. Él nos ha dado un lugar donde podemos descansar en su gracia. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar de aceptación y seguridad total en Jesús. Su poder, su autoridad sobrepasan todo obstáculo que pueda ponerse en contra nuestra. No necesitamos buscar argumentos para forzar la entrada para tener una relación íntima con Dios. La única entrada es por su justicia perfecta. Y habiendo obtenido la entrada, debemos aprender a permanecer en esto que se llama gracia. En el mismo capítulo 5, Pablo el apóstol nos habla del grandioso prospecto que es reinar en la vida. Son promesas similares, ¿verdad? Son que Cristo nos llevará hasta su gloria, dice 2 de Corintios 2, versículo 14, y que nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Romanos 8, 37. Estas verdades, sin duda, que están escritas en la Biblia para ti y para mí, describen el propósito por el cual hemos sido llamados para vivir. Puede ser que hayamos escuchado estas poderosas verdades antes, pero aún no estamos viviendo en ellas. Deseamos vivir en los planes y propósitos de Dios, pero no lo logramos porque estamos tomando siempre caminos equivocados. Y no se trata de que estemos cumpliendo con cosas así como ritos o cosas que te impongan. No. Es a través de recibir la abundante gracia y el regalo de su justicia que nos capacita para reinar juntamente con Cristo Jesús. Reinamos con Jesús porque hemos recibido su gracia sobreabundante. Acuérdate que te lo vuelvo a repetir, no es por nuestros méritos, es por la posición que Cristo ya nos dio. Él está sentado en lugares celestiales con el Padre y nosotros estamos en Él y con Él. No por lo que nosotros seamos, no por nuestro rendimiento, por nuestro conocimiento, por nuestro desempeño. Todo es por la gracia de Dios. Es muy importante que entendamos la posición que Dios nos da en relación con la ley. En Romanos 6, versículo 14 dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si no, ya no estuviéramos aquí, yo no estuviera aquí sentada ya, de verdad, en serio. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. La imposición de leyes en nuestras vidas no nos permite gozar, escucha muy bien mi hermana, mi hermano, no nos permite gozar de una relación cercana con el Señor. Y por consecuencia, no vamos a ver frutos en nuestras vidas. Nuestro caminar con el Señor, a nuestra manera, como nosotros pensamos, con todas las condenaciones que traemos, pues va a ser un caminar estéril,
que no va a dar frutos. Vámonos al capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol Pablo describe lo que es vivir bajo la ley. Esta situación se describe como un marido que es muy autoritario, del cual no hay escape, ¿verdad? Cuando estás casado o casada con la ley, con el Antiguo Testamento, es imposible ser la novia de Cristo. La ley tiene poder absoluto sobre ti. Sus mandamientos, sus requisitos son muy claros y nos mantienen consciente de nuestro constante fracaso para cumplirla. La ley solo nos está mostrando errores y diferencias que todos tenemos porque somos imperfectos. A pesar de que constantemente nos deja ver pues sus altos estándares, los de la ley, bueno, nosotros nos sentimos pues muy mal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos alcanzar estos altos estándares que la ley te dice, tienes que ser así, así y así. No podemos, porque los estándares que la ley te pide son puros y santos y no hay mancha en ellos. Pero están tan lejanos de alcanzarse por nosotros que vivimos diariamente en este mundo donde dijo Jesús, aquí tendremos aflicción, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Así que nosotros tenemos la necesidad de estar unidos a ese novio perfecto, a ese novio que nos da gracia, que es Jesús, ¿verdad? Nos hace sentir no descalificadas ni miserables, nos hace sentir como la novia perfecta. Jesús dice que la ley nunca pasará, pero Pablo nos enseña que aunque no pasará, a través de la muerte de Cristo, hemos muerto ya a la ley. Romanos 7:14. Al creer en Jesucristo, quiero que escuches muy bien y entiendas, al creer en Jesucristo y ser adoptados por Él, recibimos una nueva identidad. Somos hijos. Por eso es importante acotar, recalcar, no toda la humanidad es hija de Dios. Somos creación de Dios. Qué cosas diferentes, ¿no? Mucha gente dice, y pues lamento en decirles que no es cierto esto. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No. La palabra de Dios es muy clara. Hijo es aquel que toma la disciplina del Padre, el que recibe a Jesús. No todos somos hijos. Entonces, ¿qué soy? Te dicen. Me lo han dicho. Eres creación de Dios. Nada más. Si tú y yo recibimos a Jesús, somos adoptados y recibimos una nueva identidad. Somos justificados e incluidos misteriosamente, como Dios hace las cosas, en Cristo, donde hemos muerto junto con Él al pecado y a estar viviendo una vida separada de Dios. Si nosotros entramos a este nuevo pacto en Jesús, somos libres de ese yugo de la ley. Y ese yugo de la ley ya no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Quiere decir que vamos a hacer lo que se nos da la gana? Definitivamente no. Ahora ya está más difícil que antes. Porque si tú rechazas el único recurso perfecto, el único camino, el único pasaporte que tenemos hacia el Padre, hacia las promesas de Dios, es Jesucristo. Y si tú lo rechazas, estamos fritos. Ya no va a haber absolutamente nada, ya no hay oportunidades y ya después de muertos ya no hay nada. Ahorita en vida es cuando nosotros tenemos que estar buscando de tener una continua comunión con el Señor Jesucristo, porque algún día estaremos con Él gozándonos en esa eternidad. Acuérdate que nuestra vida aquí es pasajera, es como la hierba que en la mañana crece y en la tarde florece y se seca con el sol. Así es nuestra vida. Nuestra vida no es absolutamente nada. El apóstol Pablo continúa explicando que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo crucificado de Jesucristo, a fin de pertenecer al que fue levantado con el poder del Espíritu Santo de entre los muertos. De este modo, nosotros le vamos a dar fruto a Dios.
Romanos 7. Te recomiendo que leas todo el capítulo. Ahora somos libres para vivir la vida, pero no en libertinaje, ¿verdad? Sino para ser la esposa de Jesús. Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el novio, poderosamente vivo de entre los muertos. Y ya hemos sido libres de la ley. Podemos correr a los brazos de Jesús y llenos de amor y de bondad. Jesús no solo nos recibe con amor, también nos lleva a producir fruto. En la ley éramos estériles. Gálatas 3:21. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Tristemente la ley no podía impartir vida. Era muy difícil. Por eso yo le di el ejemplo de cómo aquellos rebeldes en el desierto con Moisés, se abrió la tierra y los devoró. Porque antes las cosas eran así terminantes, de una cosa y órale, terminamos, no nos buscamos tanto problema. Ahora tenemos nosotros ese tiempo tan maravilloso de gracia donde si la regamos, si cometemos pecados, tenemos al Padre, ¿verdad? Jesucristo, ante el Padre, a Jesucristo el justo, que nos perdona y nos da la oportunidad de reivindicarnos cuando la hemos regado, como luego dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está interviniendo por ti y por mí. Por eso nadie, absolutamente nadie, por méritos propios, puede llegar a la presencia de Dios. En un fuerte contraste, Jesús nos imparte vida. Unidos a Él, dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Fuera de Él nosotros no podemos ser nada, nos secamos, somos estériles, no daremos ningún fruto. Juan 15, versículos 4 al 5 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Lo que le decía yo hace un momento, Jesús lo dijo: ustedes son mis pámpanos, yo soy la vid. Tenemos que estar nosotros adheridos a Jesús para poder ser gente que dé frutos, pero frutos correctos. Llevamos una vida tan miserable, llevamos una vida tan deteriorada delante de Dios, aún ya siendo creyentes, que creemos muchas veces que ya la hicimos por el hecho de que Jesús está interviniendo por nosotros ante el Padre. Y te voy a decir una cosa, Jesús no vino a quitar la ley, vino a hacer que se cumpliera la ley, para que estemos bien seguros de lo que estamos recibiendo. Lamentablemente muchas personas hemos confundido, ¿verdad? Hemos confundido la gracia por ver a Dios como un viejito pasivo, que si cometemos un pecado, pues no hay problema, al cabo Dios es amor. Yo he escuchado infinidad de veces a lo largo de mi vida y yo me pongo enfrente, le digo: Señor, perdóname de veras, porque yo no sabía la magnitud de las cosas hasta que yo fui conociendo más y más de tu palabra, de que todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Lee todo el capítulo 6 de Gálatas. Dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Tenemos nosotros que estarle pidiendo al Señor cada vez más y más, precisamente en este periodo de gracia que tú y yo estamos viviendo por su amor y su misericordia. Tenemos que estarle pidiendo a Dios que limpie completamente nuestro corazón. El otro día yo estaba platicando con una persona, con un amigo que fue mi instructor, y yo lo aprecio mucho. Es un muchacho que pues tiene problemas de, bueno, ¿cómo te diré? No quiero llamarle así, ¿verdad? Es homosexual él y a mí me gusta saludarlo porque te digo, instructor del gimnasio, muy padre y todo. Y estuvimos platicando de muchas cosas, ¿verdad? Y ya cuando tú platicas, sobre todo con la gente que no conoce de ese Dios santo y perfecto, pero que tú también dices: pues si esta persona está platicando ciertas cosas de su vida. Y fíjate cómo yo empecé también a trasladarme en ese momento que yo estaba platicando con él. Terminó él de comentarme algo importante para él. Yo también me empecé a trasladar a un pasado, ¿sí? Yo me empecé a trasladar a un pasado, a una parte de mi vida en la cual yo de todo corazón, escucha muy bien lo que te voy a decir, escucha por favor muy bien lo que te voy a decir. Dentro de mi corazón, esa parte que yo viví, ese ciclo de tiempo que yo viví en el pecado,
todavía no estaba presentando dentro de mi corazón un arrepentimiento genuino. Como que al platicarlo, como que yo hacía cierta elección, como que a lo mejor cierta satisfacción o me gloriaba, qué sé yo, pero todavía no había un arrepentimiento genuino. Yo sí le he llegado a decir al Señor, le digo, Señor, perdóname todos mis pecados y yo creo que no voy a tener el suficiente tiempo sobre esta tierra para seguir arrepintiéndome de todo corazón. O sea, cuando tú te arrepientes ante el Señor, tiene que dolerte el corazón. Y yo no había experimentado en esa parte de mi vida ese arrepentimiento. Y quiero que sepas que yo estuve exhibiendo ese pecado todavía del pasado, ¿eh? No, sí, yo también, fíjate que así, no, pues sí, vamos entendiendo. Cuando ya nosotros ni siquiera debemos de ir a esculcar a la basura lo que Dios ya limpió, lo que Dios ya sacó de nuestras vidas. Eso fue a media semana. Para el fin de semana yo tuve una situación muy fuerte que viví. De verdad, el enemigo siempre está listo. Pero muchas veces no puede ser el enemigo, sino que Dios permite que circunstancias en tu vida pasen, que ocurran, para que tú puedas entender. Al principio te voy a ser honesta, yo no entendí, pero yo en la oración, ya cuando me pasó esa situación, algo similar, algo derivado de lo que yo tuve en ese pasado, algo derivado me ocurrió durante el fin de semana con mi hijo así hermoso que amo tanto, que de veras le digo yo, Señor, ¿qué es esto? El Señor bien hermoso, me acuerdo que yo estuve orando y me despertó a las 4 de la mañana y me dijo, ¿tú realmente estás arrepentida como me lo has expresado? ¿Por qué en esta área de tu vida todavía no estás expresando ese arrepentimiento genuino? Tú todavía te glorías, tú todavía lo expresas con cierta satisfacción. Dije, sí es cierto, Señor, es verdad, perdóname. Nosotros no podemos hacer elección de pecados, de qué pecados tenemos que arrepentirnos que nos duelan y otros dejarlos así como parte de tu historia, ¿no? Decir, no, pues qué padre, yo viví esto y a lo mejor no me arrepiento. ¿De verdad? ¿No te arrepientes? Créemelo que yo le dije, Señor, perdóname. Desde este momento le dije, y sí, desde este momento esa parte de mi vida queda sepultada en lo profundo de la mar. Ni para comentarla siquiera. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar hurgando, escarbando en nuestra vida pasada y traer ciertos pecados que no causaron arrepentimiento, sino todavía cierta satisfacción hoy en día. Qué tremendo, ¿no? Y eso inmediatamente se refleja en lo que tú más amas. De verdad, cuidado con eso. Estamos en el tiempo de la gracia, sí es verdad, pero tiene más responsabilidad. También tenemos que cuidar mucho lo que nosotros hablamos. De verdad. Te lo digo con todo mi corazón. Yo cometí ese pecado de estar hablando esa situación de mi vida que es cuando estaba en el pecado así abierto. Y no, hombre, tremendo que se me va manifestando el sábado. Sábado, domingo y lunes fue un viacrucis lo que yo tuve que vivir. De verdad. Muchas cosas pasaron por mi mente y todo nada más fue un probetito, porque hasta en eso yo vi la gracia, la misericordia y el poder de Dios, pero también vi su disciplina. Yo te lo digo con todo el corazón, la ley no imparte vida, no produce justicia, no puede santificar. La gracia no solo nos salva, sino que también nos habilita para vivir en santidad. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué nos fue dada la ley y qué es lo que logra? Pues eso lo vamos a ver en otra lección próxima, porque esto es, estaremos hablando en diferentes lecciones de la gracia abundante de Dios.
Yo te digo con todo mi corazón, de verdad, que siempre le estemos pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre todo aquello que todavía no ha habido un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, que todavía cuando lo platicamos sentimos cierta satisfacción y nos gloriamos y esto y aquello. Cuidado con eso, cuidado. Yo te lo digo por experiencia propia, mucho cuidado, porque después es el ay, y ay Dios, ya no sé ni qué, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos del Señor en los tiempos de la ley, ¿verdad? Y muchos hombres como Abraham, pero ahora todos venimos a estar dentro de este gran paquete de amor, de perdón, de misericordia, que es el tiempo de la gracia que Jesús compró en la cruz. Bendito sea el Señor, ya no estamos en el tiempo de la ley, ya no estamos en los tiempos en que era imposible, ¿verdad? Prácticamente agradar a un Dios que nos pedía estándares de vida demasiado complicados porque somos humanos. Ahora lo único que Dios quiere es que seamos sinceros, que seamos genuinos y que estemos buscando continuamente la limpieza de nuestro corazón. Jesús nos perdona, pero siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera necesidad de cambio en nuestras vidas. Cuidado con eso. Estaremos hablando mucho de la gracia de Dios, porque la gracia que estamos viviendo ahorita tampoco no podemos abusar de ella. Cuidado. Los extremos nunca serán buenos. De veras, con todo mi corazón, yo deseo que toda esta enseñanza, que es preferible que aprendas en cabeza ajena y que no aprendas por sí mismo, porque es doloroso, es doloroso. ¿Qué es lo que tú todavía estás aceptando? Hay mucha gente que a mí me da tristeza que dice, no, yo no me arrepiento de lo vivido. Ah, caray, pues yo sí. Pero no podemos ser selectivos, tenemos que arrepentirnos de todo lo que no estuvo correcto delante de los ojos de Dios. Pero de un arrepentimiento que nos duela el corazón, que nos duela el haber pecado delante de ese Dios que es amor y que es perdón. Yo deseo con todo mi corazón, yo sé que para el Señor no existe ninguna imposibilidad. Yo sé que este medio de comunicación para Dios no representa una barrera. Yo quiero que el Espíritu Santo se derrame en tu vida y en este momento empiece a traerte a memoria todos aquellos acontecimientos que tú viviste también, de los cuales tú no has todavía experimentado un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que cuando tú estás hablando con Dios te duela el corazón y decirle, Señor, me arrepiento tanto de haber hecho aquello y esto. Yo te recomiendo que lo hagas. Te repito, a través de este medio de comunicación yo ruego al Espíritu Santo porque nos siga, primeramente a mí, nos siga convenciendo de pecado, que siga trabajando en nuestras vidas, sobre todo en este tiempo tan maravilloso de la gracia en el cual podemos correr al Padre y decirle, Padre, he pecado contra ti como el hijo pródigo y aquí estoy, y tú me perdonas y me besas y me das otra oportunidad. Muchas veces vamos a tener que estar viviendo las consecuencias de nuestros pecados, pero tenemos que confiar de que Dios ya nos perdonó cuando nos hemos arrepentido de manera genuina. Señor, bendiga tu vida y yo le pido en el nombre de Jesús al Señor que esta palabra llegue con poder y con autoridad para todos aquellos, Señor, que no han entendido cuál es el propósito, Señor, que tú tienes en el plan de salvación, no nada más traernos salvación, sanidad, todo en el paquete, Señor, sino traernos la oportunidad de ir santificándonos, Padre, el tiempo que nos permitas vivir en este mundo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y muéstranos aquellos de los cuales ni siquiera nos hemos acordado, Padre, pero que todavía están allí escritos, Padre, y que queremos, Señor, arrepentirnos. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, y bendecimos esta hermosa serie
la gracia sobreabundante de Dios. Que Dios te bendiga grandemente y muchísimas gracias por ponerle atención a estas clases. Gracias.